Ella dijo: advertimos que era un palacio de mucha altura, cuadrado, rodeado por sólidas murallas y que tenía una gran puerta de vano de 2 hojas. Como esta puerta estaba abierta y ningún portero la guardaba, penetramos enseguida en una inmensa sala tan grande como un patio. Tenía por todo mobiliario, utensilios de cocina y asadores grandes, en el suelo, montones de huesos, calcinados y otros sin quemar aún. Adentro reinaba un olor fétido. Pero como estábamos extenuados, nos dejamos caer cuán largos éramos y nos dormimos profundamente. Ya se había puesto el sol, cuando un ruido estruendoso nos despertó de repente, y vimos descender ante nosotros desde el techo a un ser negro con rostro humano, tan alto como una palmera, y cuyo aspecto era más horrible que el de todos los monos reunidos. Tenía los ojos rojos como 2 tizones inflamados, los dientes largos y salientes como los colmillos de un cerdo, una boca enorme, labios que le colgaban sobre el pecho, orejas movibles como las del elefante y que le cubrían los hombros, y uñas ganchudas cual las garras del león. A su vista, nos llenamos de terror y después nos quedamos rígidos como muertos. Pero él fue a sentarse en un banco alto adosado a la pared y desde allí comenzó a examinarnos en silencio con toda atención uno a uno. Tras de lo cual se adelantó hacia nosotros, fue derecho a mí, prefiriéndome a los demás mercaderes, tendió la mano y me cogió de la nuca, me dio vueltas y vueltas en todas direcciones, palpándome como palparía un carnicero cualquier cabeza de carnero. Pero sin duda no debió encontrarme de su gusto, liquidado por el terror como yo estaba y con la grasa de mi piel disuelta por las fatigas del viaje y la pena. Entonces me dejó, echándome a rodar por el suelo, y se apoderó de mi vecino más próximo y lo manoseó, como me había manoseado a mí, para rechazarle luego y apoderarse del siguiente. De este modo fue cogiendo uno tras de otro a todos los mercaderes, y le tocó ser el último en el turno al capitán del navío. Aconteció que el capitán era un hombre gordo y lleno de carne, y naturalmente era el más robusto y sólido de todos los hombres del navío. Así es que el espantoso gigante no dudó en fijarse en él al elegir, le cogió entre sus manos cual un carnicero cogería un cordero, le derribó en tierra, le puso un pie en el cuello y le desnucó con un solo golpe. Empuñó entonces uno de los inmensos asadores en cuestión y se lo introdujo por la boca haciéndolo salir por el ano. Entonces encendió mucha leña en el asador que había en la sala, puso entre las llamas al capitán ensartado y comenzó a darle vueltas lentamente hasta que estuvo en sazón. Le retiró del fuego entonces y empezó a trincharle en pedazos, como si se tratara de un pollo, sirviéndose para el caso de sus uñas echó aquello le devoró en un abrir y cerrar de ojos. Tras de lo cual chupó los huesos, vaciándolos de la médula, y los arrojó en medio del montón que se alzaba en la sala. Concluida esta comida, el espantoso gigante fue a tenderse en el banco para digerir, y no tardó en dormirse, roncando exactamente igual que un búfalo. Y así permaneció dormido hasta por la mañana. Le vimos entonces levantarse y alejarse como había llegado, mientras permanecíamos inmóviles de espanto. Cuando tuvimos la certeza de que había desaparecido, salimos del silencio que guardamos toda la noche y nos comunicamos mutuamente nuestras reflexiones, pensando en la suerte que nos esperaba. Cuando partió, como habíamos tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra triste situación, exclamamos todos a la vez: vamos a tirarnos al mar para morir ahogados, mejor que perecer asados y devorados, porque debe ser una muerte terrible. Al ir a ejecutar este proyecto, se levantó uno de nosotros y dijo: escuchadme, compañeros. ¿No creéis que vale más matar al hombre negro antes de que nos extermine? Entonces dije: escuchadme, compañeros, sería preciso antes comenzar por construirnos una balsa en la cual podamos huir de esta isla maldita después de matar a ese bárbaro caníbal. Bordearemos entonces cualquier isla donde esperaremos algún navío para regresar a nuestro país. De todos modos, aunque naufrague la balsa y nos ahoguemos, habremos evitado que nos asen y no habremos cometido la mala acción de matarnos voluntariamente. Al momento nos dirigimos a la playa y construimos la balsa en cuestión, en la cual tuvimos cuidado de poner algunas provisiones, tales como frutas y hierbas comestibles. Luego volvimos al palacio para
Esperar la llegada del hombre negro. Llegó precedido de un ruido atronador y creíamos ver entrar a un enorme perro rabioso. Todavía tuvimos necesidad de presenciar cómo ensartaba y asaba uno de nuestros compañeros, a quien escogió por su grasa y buen aspecto. Pero cuando el espantoso bruto se durmió y comenzó a roncar de un modo estrepitoso, pensamos en aprovecharnos de su sueño con objeto de hacerle inofensivo para siempre. Cogimos a tal fin 2 de los inmensos asadores de hierro y los calentamos al fuego hasta que estuvieron al rojo vivo. Luego los empuñamos fuertemente por el extremo frío y, como eran muy pesados, llevamos entre varios cada uno. Nos acercamos a él lentamente y entre todos hundimos a la vez ambos asadores en ambos ojos del horrible hombre negro que dormía y apretamos con todas nuestras fuerzas para que cegase en absoluto. Debió sentir seguramente un dolor extremado, porque el grito que lanzó fue tan espantoso que al oírlo rodamos por el suelo a una distancia respetable. Y saltó de las ciegas, y aullando y corriendo en todos sentidos, intentó coger a alguno de nosotros. Pero habíamos tenido tiempo de evitarlo y tirarnos al suelo de bruces a su derecha y a su izquierda, de manera que a cada vez solo se encontraba con el vacío. Así es que no podía realizar su propósito. Acabó por dirigirse a tientas a la puerta y salió dando gritos espantosos. Entonces, convencidos de que el gigante ciego moriría por fin en su suplicio, comenzamos a tranquilizarnos y nos dirigimos al mar con paso lento. Arreglamos un poco mejor la balsa, nos embarcamos en ella, la desamarramos de la orilla y ya íbamos a remar para alejarnos cuando vimos al horrible gigante ciego que llegaba corriendo, guiado por una hembra gigante todavía más horrible y antipática que él. Llegados que fueron a la playa, lanzaron gritos amedrentadores al ver que nos alejábamos. Después cada uno de ellos comenzó a apedrearnos, arrojando a la balsa trozos de peñasco. Por aquel procedimiento consiguieron alcanzarnos con sus proyectiles y ahogar a todos mis compañeros, excepto 2. En cuanto a los 3 que salimos con vida, pudimos al fin alejarnos y ponemos fuera del alcance de los peñascos que lanzaban. Pronto llegamos a alta mar, donde nos vimos a merced del viento y empujados hacia una isla que distaba 2 días de aquella en que creíamos perecer ensartados y asados. Pudimos encontrar allá frutas, con lo que nos libramos de morir de hambre. Luego, como la noche iba ya avanzada, trepamos a un gran árbol para dormir en él. Por la mañana, cuando nos despertamos, lo primero que se presentó ante nuestros ojos asustados fue una terrible serpiente tan gruesa como el árbol en que nos hallábamos y que clavaba en nosotros sus ojos llameantes y abría una boca tan ancha como un horno. Y de pronto se irguió y su cabeza nos alcanzó en la copa del árbol. Cogió con sus fauces a uno de mis compañeros y lo engulló hasta los hombros, para devorarle por completo casi inmediatamente. Y al punto oímos los huesos del infortunado crujir en el vientre de la serpiente, que bajó del árbol y nos dejó aniquilados de espanto y de dolor. Tuvimos enseguida alientos para bajar del árbol y recoger algunas frutas que nos comimos. Tras de lo cual, vagamos por la isla en busca de cualquier abrigo más seguro que el de la precedente noche, y acabamos por encontrar un árbol de una altura prodigiosa, que nos pareció podría protegernos eficazmente. Trepamos a él al hacerse de noche y ya instalado lo mejor posible, empezábamos a dormirnos, cuando nos despertó un silbido seguido de un rumor de ramas tronchadas, y antes de que tuviésemos tiempo de hacer un movimiento para escapar, la serpiente cogió a mi compañero, que se había encaramado por debajo de mí, y de un solo golpe le devoró hasta las 3/4 partes. La vi luego enroscarse al árbol, haciendo rechinar los huesos de mi último compañero hasta que terminó de devorarle. Después se retiró, dejándome muerto de miedo. Continué en el árbol sin moverme hasta por la mañana, y únicamente entonces me decidí a bajar. Mi primer movimiento fue para tirarme al mar con objeto de concluir una vida miserable y llena de alarmas cada vez más terribles. Empecé a buscar leña, y encontrándola enseguida, me tendí en tierra y cogí una tabla grande que sujetó a las plantas de mis pies en toda su extensión. Cogí luego una segunda tabla que até a mi costado izquierdo, otra a mi costado derecho, la cuarta me la puse en el vientre, y la quinta, más ancha y más larga que las anteriores, la sujeté a mi cabeza.
De este modo me encontraba rodeado por una muralla de tablas que oponían en todos sentidos un obstáculo a las fauces de la serpiente. Realizado aquello, permanecí tendido en el suelo y esperé lo que me reservaba el destino. Al hacerse de noche, no dejó de ir la serpiente. En cuanto me vio, arrojóse sobre mí dispuesta a sujetarme en su vientre, pero se lo impidieron las tablas. Se puso entonces a dar vueltas a mi alrededor intentando cogerme por algún lado más accesible, pero no pudo lograr su propósito, a pesar de todos sus esfuerzos y aunque tiraba de mí en todas direcciones. Así pasó toda la noche haciéndome sufrir, y yo me creía ya muerto y sentía en mi rostro su aliento nauseabundo. Al amanecer me dejó por fin, y se alejó muy furiosa. Cuando estuve seguro de que se había alejado del todo, saqué la mano y me desembaracé de las ligaduras que me ataban a las tablas. Pero había estado en una postura tan incómoda que en un principio no logré moverme y durante varias horas creí no poder recobrar el uso de mis miembros. Pero al fin conseguí ponerme en pie y poco a poco pude andar y pasearme por la isla. Me encaminé hacia el mar y apenas llegué, descubrí en lontananza un navío que bordeaba la isla velozmente a toda vela. Al verlo me puse a agitar los brazos y gritar como un loco, luego desplegué la tela de mi turbante y atándola a una rama de árbol, la levanté por encima de mi cabeza y me esforcé en hacer señales para que me advirtiesen desde el navío. El destino quiso que mis esfuerzos no resultaran inútiles. No tardé, efectivamente, en ver que el navío viraba y se dirigía a tierra, y poco después fui recogido por el capitán y sus hombres. Una vez a bordo del navío, empezaron por proporcionarme ropa y que comiera, lo cual hice con mucho apetito. Entonces sentí que el reposo y el bienestar descendían por fin a mi cuerpo extenuado. Nuestra navegación resultó excelente y nos hizo tocar felizmente en una isla llamada Salaata, donde debíamos hacer escala y en cuya rada ordenó anclar el capitán para permitir a los mercaderes desembarcar y despachar sus asuntos. Cuando estuvieron en tierra los pasajeros, como era el único a bordo que carecía de mercancías para vender o cambiar, el capitán se acercó a mí y me dijo: «Escucha lo que voy a decirte. Eres un hombre pobre y extranjero, y por ti sabemos cuántas pruebas has sufrido en tu vida, así, pues, quiero serte de alguna utilidad ahora y ayudarte a regresar a tu país». «Ciertamente, capitán». Y él dijo: «Sabe que hace algunos años vino con nosotros un viajero que se perdió en una isla en que hicimos escala. Y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias suyas, ni sabemos si ha muerto o si vive todavía. Como están en el navío depositadas las mercancías que dejó aquel viajero, abrigo la idea de confiártelas para que mediante un corretaje provisional sobre la ganancia las vendas en esta isla y me dé su importe, a fin de que a mi regreso a Bagdad pueda yo entregarlo a sus parientes o dárselo a él mismo, si consiguió volver a su ciudad». Y contesté yo: «Te soy deudor del bienestar y la obediencia, y verdaderamente eres acreedor a mi mucha gratitud, ya que quieres proporcionarme una honrada ganancia». Entonces el capitán ordenó a los marineros que sacasen de la cala las mercancías y las llevaran a la orilla para que yo me hiciera cargo de ellas. Después llamó al escriba del navío y le dijo que las contase y las anotara fardo por fardo. Y contestó el escriba: «¿A quién pertenecen estos fardos y a nombre de quién debo inscribirlos?». El capitán respondió: «El propietario de estos fardos se llamaba Simba del Marino. Ahora escríbelos a nombre de ese pobre pasajero y pregúntale cómo se llama». Al oír aquellas palabras del capitán, me asombré prodigiosamente y exclamé: «Pero sí, Simba del Marino soy yo». Y mirando atentamente al capitán, reconocí en él al que al comienzo de mi segundo viaje me abandonó en la isla donde me quedé dormido. Ante descubrimiento tan inesperado, mi emoción llegó a sus últimos límites y añadí: «Capitán, ¿no me reconoces? Soy el propio Simba del Marino, oriundo de Bagdad, escucha mi historia. Acuérdate de que fui yo quien desembarcó en la isla hace tantos años sin que hubiera vuelto. En efecto, me dormí a la margen de un arroyo delicioso, después de haber comido, y cuando desperté ya había zarpado el barco. Por cierto que me vieron muchos mercaderes de la montaña de diamantes,
y podrían atestiguar que soy yo el propio Simbad el marino. Aún no había acabado de explicarme, cuando uno de los mercaderes que había subido por mercaderías a bordo, se acercó a mí, me miró atentamente, y en cuanto terminé de hablar, palmoteó sorprendido, y exclamó: «Ninguno me creyó cuando hace tiempo relaté la extraña aventura que me acaeció un día en la montaña de Diamantes, donde, según dije, vi a un hombre atado a un cuarto de carnero y transportado desde el valle a la montaña por un pájaro llamado Roque. Pues bien, he aquí aquel hombre, este mismo es Simbad el marino, el hombre generoso que me regaló tan hermosos diamantes». Y tras de hablar así, el mercader corrió a abrazarme como a un hermano ausente que encontrara de pronto a su hermano. Entonces me contempló un instante el capitán del navío y enseguida me reconoció también por Simbad, el marino. Y me tomó en sus brazos como lo hubiera hecho con su hijo, me felicitó por estar con vida todavía y me dijo: «Que es asombrosa tu historia y prodigiosa tu aventura». Luego dio orden de que llevaran mis mercancías a tierra para que yo las vendiese, aprovechándome de ellas por completo aquella vez. Y efectivamente, fue enorme la ganancia obtenida. Después de lo cual, dejamos la isla Salaata. Pero, entre todo lo que vi, entre otras cosas, vi un pez que tenía el aspecto de una vaca y otro que parecía un asno. Vi también un pájaro que nacía del nácar marino y cuyas crías vivían en la superficie de las aguas sin volar nunca sobre tierra. Llegamos a Basra, donde nos detuvimos pocos días, para entrar por último en Bagdad. Entonces me dirigí a mi calle, penetré en mi casa, saludé a mis parientes, a mis amigos y a mis antiguos compañeros. Pero mañana, amigos míos, os contaré la historia de mi cuarto viaje, que supera en interés a las 3 que acabáis de oír. Luego Simbad el marino, como los anteriores días, hizo que dieran 100 monedas de oro a Simbad el cargador, invitándole a volver al día siguiente. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y cayó discretamente. Ella dijo: «Para escuchar lo que había de contar Simbad el marino cuando terminase la comida». Y dijo Simbad el marino: «Ni las delicias ni los placeres de la vida de Bagdad, amigos míos, me hicieron olvidar los viajes. Al contrario, casi no me acordaba de las fatigas sufridas y los peligros corridos. Y el alma pérfida que vivía en mí no dejó de mostrarme lo ventajoso que sería recorrer de nuevo las comarcas de los hombres. Así es que no pude resistirme a sus tentaciones, y abandonando un día la casa y las riquezas, llevo conmigo una gran cantidad de mercaderías de precio, bastantes más que las que había llevado en mis últimos viajes, y de Bagdad partí para Basra, donde me embarqué en un gran navío en compañía de varios notables mercaderes prestigiosamente conocidos. Al principio fue excelente nuestro viaje por el mar. Fuimos de isla en isla y de tierra en tierra, vendiendo y comprando y realizando beneficios muy apreciables, hasta que un día en alta mar hizo anclar el capitán, diciéndonos: «¿Estamos perdidos sin remedio?». Y de improviso un golpe de viento terrible hinchó todo el mar, que se precipitó sobre el navío, haciéndolo crujir por todas partes, y arrebató a los pasajeros, incluso el capitán, los marineros y yo mismo. Y se hundió todo el mundo y yo igual que los demás. Pero, merced a la misericordia, pude encontrar sobre el abismo una tabla del navío, a la que me agarré con manos y pies, y encima de la cual navegamos durante medio día yo y algunos otros mercaderes que lograron asirse conmigo a ella. Entonces, a fuerza de bregar con pies y manos, ayudados por el viento y la corriente, caímos en la costa de una isla, cual si fuésemos un montón de algas, medio muertos ya de frío y de miedo. Toda una noche permanecimos sin movernos, aniquilados, en la costa de aquella isla. Pero al día siguiente pudimos levantarnos e intemarnos por ella, vislumbrando una casa, hacia la cual nos encaminamos. Cuando,
Llegamos a ella, vimos que por la puerta de la vivienda salía un grupo de individuos completamente desnudos y negros, quienes se apoderaron de nosotros sin decirnos palabra y nos hicieron penetrar en una vasta sala donde aparecía un rey sentado en alto trono. El rey nos ordenó que nos sentáramos, y nos sentamos. Entonces pusieron a nuestro alcance platos llenos de manjares como no los habíamos visto en toda nuestra vida. Sin embargo, su aspecto no excitó mi apetito, al revés de lo que ocurría a mis compañeros, que comieron glotonamente para aplacar el hambre que les torturaba desde que naufragamos. En cuanto a mí, por abstenerme conservo la existencia hasta hoy. Efectivamente, desde que tomaron los primeros bocados, apoderóse de mis compañeros una gula enorme y estuvieron durante horas y horas devorando cuanto les presentaban, mientras hacían gestos de locos y lanzaban extraordinarios gruñidos de satisfacción. En tanto que caían en aquel estado mis amigos, los hombres desnudos llevaron un tazón lleno de cierta pomada con la que untaron todo el cuerpo a mis compañeros, resultando asombroso el efecto que hubo de producirle en el vientre, porque vi que se les dilataba poco a poco en todos sentidos hasta quedar más gordo que un pellejo inflado. Y su apetito aumentó proporcionalmente y continuaron comiendo sin tregua, mientras yo les miraba asustado al ver que no se llenaba su vientre nunca. Por lo que a mí respecta, persistí en no tocar aquellos manjares, y me negué a que me untaran con la pomada al ver el efecto que produjo en mis compañeros. Y en verdad que mi sobriedad fue provechosa, porque averigüé que aquellos hombres desnudos comían carne humana, y empleaban diversos medios para cebar a los hombres que caían entre sus manos y hacer de tal suerte más tierna y más jugosa su carne. En cuanto al rey de estos antropófagos, descubrí que era ogro. Todos los días le servían asado un hombre cebado por aquel método. A los demás no les gustaba el asado y comían la carne humana al natural, sin ningún aderezo. Ante tan triste descubrimiento, mi ansiedad sobre mi suerte y la de mis compañeros no conoció límites cuando advertí enseguida una disminución notable de la inteligencia de mis camaradas, a medida que se hinchaba su vientre y engordaba su individuo. Acabaron por embrutecerse del todo a fuerza de comer, y cuando tuvieron el aspecto de unas bestias buenas para el matadero, se les confió a la vigilancia de un pastor que a diario les llevaba a pasear en el prado. En cuanto a mí, por una parte el hambre, y el miedo por otra, hicieron de mi persona la sombra de mí mismo y la carne se me secó encima del hueso. Así es que, cuando los indígenas de la isla me vieron tan delgado y seco, no se ocuparon ya de mí y me olvidaron enteramente, juzgándome sin duda indigno de servirme asado ni siquiera a la parrilla ante su rey. Tal falta de vigilancia por parte de aquellos insulares indígenas me permitió un día alejarme de su vivienda y marchar en dirección opuesta a ella. En el camino me encontré al pastor que llevaba a pasear a mis desgraciados compañeros, embrutecidos por culpa de su vientre. Me di prisa a esconderme entre las hierbas altas, andando y corriendo para perderlos de vista, pues su aspecto me producía torturas y tristeza. Ya se había puesto el sol y yo no dejaba de andar. Continué camino adelante toda la noche sin sentir necesidad de dormir, porque me despabilaba el miedo de caer en manos de los negros comedores de carne humana. Y anduve aún durante todo el otro día, y también los 6 siguientes, sin perder más que el tiempo necesario para hacer una comida diaria que me permitiese seguir mi carrera en pos de lo desconocido. Y por todo alimento cogía hierbas y me comía las indispensables para no sucumbir de hambre. Al amanecer del 8º día. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Llegué a la orilla opuesta de la isla y me encontré con hombres como yo, blancos y vestidos con trajes, que se ocupaban en quitar granos de pimienta de los árboles de que estaba cubierta aquella región. Cuando me advirtieron, se agruparon en torno mío y me hablaron en mi lengua, el árabe, que no escuchaba yo desde hacía tiempo. Me preguntaron quién era y de dónde venía. Contesté: buenas gentes, soy un pobre extranjero. Y les enumeré cuántas desgracias y peligros había experimentado. Mi relato les asombró maravillosamente y me felicitaron por haber podido escapar de los devoradores de carne humana, me ofrecieron de comer y de beber, me dejaron reposar 1 hora y después me llevaron a su barca para presentarme a su rey,
cuya residencia se hallaba en otra isla vecina. La isla en que reinaba este rey tenía por capital una ciudad muy poblada, abundante en todas las cosas de la vida, rica en zocos y en mercaderes cuyas tiendas aparecían provistas de objetos preciosos, cruzada por calles en que circulaban numerosos jinetes en caballos espléndidos, aunque sin sillas ni estribos. Así es que cuando me presentaron al rey, tras de las alemas hube de participarle mi asombro por ver cómo los hombres montaban a pelo en los caballos. Y le dije, ¿por qué motivo no se usa aquí la silla de montar? Es un objeto tan cómodo para ir a caballo, y además aumenta el dominio del jinete. Sorprendióse mucho de mis palabras el rey, y me preguntó, ¿pero en qué consiste una silla de montar? Se trata de una cosa que nunca en nuestra vida vimos. Yo lo dije, ¿quieres, entonces, que te confeccione una silla para que puedas comprobar su comodidad y experimentar sus ventajas? Me contestó, sin duda. Dije que pusieran a mis órdenes un carpintero hábil y le hice trabajar a mi vista la madera de una silla conforme exactamente a mis indicaciones. Y permanecí junto a él hasta que la terminó. Entonces yo mismo forré la madera de la silla con lana y cuero, y acabé guarneciéndola alrededor con bordados de oro y borlas de diversos colores. Hice que viniese a mi presencia luego un herrero, al cual le enseñé el arte de confeccionar un bocado y estribos, y ejecutó perfectamente estas cosas, porque no le perdí de vista un instante. Cuando estuvo todo en condiciones, escogí el caballo más hermoso de las cuadras del rey, y le ensillé. Y fui enseguida a presentárselo al rey, que lo esperaba con mucha impaciencia desde hacía algunos días. Inmediatamente lo montó el rey, y se sintió tan a gusto y le satisfizo tanto la invención, que me probó su contento con regalos. Cuando el gran visir vio aquella silla y comprobó su superioridad, me rogó que le hiciera una parecida, y yo accedí gustoso. Entonces todos los notables del reino y los altos dignatarios quisieron asimismo tener una silla, y me hicieron la oportuna demanda. Y tanto me obsequiaron, que en poco tiempo hube de convertirme en el hombre más rico y considerado de la ciudad. Me había hecho amigo del rey, y un día que fui a verle, según era mi costumbre, se encaró conmigo, y me dijo, ya sabes, Simbad, que te quiero mucho. En mi palacio llegaste a ser como de mi familia, y no puedo pasarme sin ti ni soportar la idea de que venga un día en que nos dejes. Deseo, pues, pedirte una cosa sin que me la rehuses. Contesté, ordena, rey, tu poder sobre mí lo consolidaron tus beneficios y la gratitud que te debo por todo el bien que de ti recibí desde mi llegada a este reino. Contestó él, deseo casarte entre nosotros con una mujer bella, bonita, perfecta, rica en oro y en cualidades, con el fin de que ella te decida permanecer siempre en nuestra ciudad y en mi palacio. Espero, pues, de ti, que no rechaces mi ofrecimiento y mis palabras. Al oír aquel discurso quedé confundido, bajé la cabeza y no pude responder de tanta timidez que me embargaba. De manera que el rey me preguntó, ¿por qué no me contestas, hijo mío? Yo repliqué, tus deseos son los míos y en mí tienes un esclavo. Al punto envió él a buscar al cadí y a los testigos, y acto seguido dióme por esposa a una mujer noble de alto rango, poderosamente rica y dotada de gran belleza. Al propio tiempo, me hizo el regalo de un palacio completamente amueblado, con sus esclavos de ambos sexos. Desde entonces viví tranquilo con la idea de poder un día volver a Bagdad con mi esposa, porque nos amábamos y nos llevamos muy bien. Un día murió la esposa de mi vecino. Fui a verle y traté de consolarle. Pero mi vecino, asombrado de mis palabras, levantó la cabeza y me dijo, bien sabes que solo tengo ya una hora de vivir. Entonces me asombré a mi vez y le dije, ¿por qué hablas así? ¿Y a qué vienen semejantes presentimientos? Eres robusto y nada te amenaza, ¿pretendes, pues, matarte por tu propia mano? Y él contestó, bien veo tu ignorancia acerca de los usos de nuestro país. Sabe, pues, que la costumbre quiere que todo marido vivo sea enterrado vivo con su mujer cuando ella muere, y que toda mujer viva sea enterrada viva con su marido cuando muere él. Es cosa inviolable, y enseguida debo ser enterrado vivo yo, con mi mujer muerta. Aquí se ha de cumplir tal ley,
establecida por los antepasados, todo el mundo, incluso el rey. Mientras hablábamos, entraron los parientes y amigos de mi vecino y se dedicaron, en efecto, a consolarle por su propia muerte y la de su mujer. Tras de lo cual, se procedió a los funerales. Pusieron en un ataúd descubierto el cuerpo de la mujer, después de revestirla con los trajes más hermosos y adornarla con las más preciosas joyas. Luego se formó el acompañamiento, el marido iba a la cabeza detrás del ataúd, y todo el mundo, incluso yo, se dirigió al sitio del entierro. Salimos de la ciudad, llegando a una montaña que daba sobre el mar. En cierto paraje vi una especie de pozo inmenso, cuya tapa de piedra levantaron enseguida. Bajaron por allá el ataúd donde yacía la mujer muerta adornada con sus alhajas, luego se apoderaron de mi vecino, que no opuso ninguna resistencia, por medio de una cuerda le bajaron hasta el fondo del pozo, proveyéndole de un cántaro con agua y 7 panes. Hecho lo cual, taparon el brocal del pozo con las piedras grandes que lo cubrían, y nos volvimos por donde habíamos venido. Y no bien regresé al palacio, corrí en busca del rey y le pregunté, desearía saber si el extranjero ha de cumplir también esta ley al morir su esposa. El rey contestó, sin duda que se le enterrará con ella. Cuando hube oído aquellas palabras, sentí que se me acababa el mundo. Marché a mi casa, diciendo, tranquilízate, Simbad, seguramente morirás tú primero, por consiguiente, no tendrás que ser enterrado vivo. Tal consuelo de nada había de servirme, porque poco tiempo después mi mujer cayó enferma, guardó cama algunos días y murió, a pesar de todos los cuidados con que no cesé de rodearla día y noche. Entonces mi dolor no tuvo límites, porque si realmente resultaba deplorable el hecho de ser devorado por los comedores de carne humana, no lo resultaba menos el de ser enterrado vivo. Cuando vi que el rey iba personalmente a mi casa para darme el pésame por mi entierro, no dudé ya de mi suerte. El soberano quiso hacerme el honor de asistir, acompañado por todos los personajes de la corte, a mi entierro, yendo al lado mío a la cabeza del acompañamiento, detrás del ataúd, en que yacía muerta mi esposa, cubierta con sus joyas y adornada con todos sus atavíos. Cuando estuvimos al pie de la montaña que daba sobre el mar, se abrió el pozo en cuestión, haciendo bajar al fondo del agujero el cuerpo de mi esposa, tras de lo cual todos los concurrentes se acercaron a mí y me dieron el pésame, despidiéndose. Entonces yo quise intentar que el rey y los concurrentes me dispensaran de aquella prueba, y exclamé llorando, soy extranjero y no parece justo que me someta a vuestra ley. Además, en mi país tengo una esposa que vive e hijos que necesitan de mí. Pero fue en vano, porque cogiéronme sin escucharme, me echaron cuerdas por debajo de los brazos, sujetaron a mi cuerpo un cántaro de agua y 7 panes, como era costumbre, y me descolgaron hasta el fondo del pozo. Cuando llegué abajo me dijeron, desátate para que nos llevemos las cuerdas. Pero no quise desligarme y continué con ellas, por si se decidían a subirme de nuevo. Entonces abandonaron las cuerdas, que cayeron sobre mí, taparon otra vez con las grandes piedras el brocal del pozo y se fueron por su camino sin escuchar mis gritos, que movían a piedad. A poco me obligó a taparme las narices la Dion desde aquel lugar subterráneo. Pero no me impidió inspeccionar, merced a la escasa luz que descendía de lo alto, aquella gruta mortuoria llena de cadáveres antiguos y recientes. Viví durante algunos días, habituándome paulatinamente al olor insoportable de aquella gruta, y para dormir me acostaba en un lugar que tuve buen cuidado de limpiar de los huesos que en él aparecían. Pero no podía retrasar más el momento en que se me acabaran el pan y el agua. Y llegó ese momento. Entonces, poseído por la más absoluta desesperación, hice mi acto de fe, y ya iba a cerrar los ojos para aguardar la muerte, cuando vi abrirse por encima de mi cabeza el agujero del pozo y descender en un ataúd a un hombre muerto, y tras él su esposa con los 7 panes y el cántaro de agua. Entonces esperé a que los hombres de arriba tapasen de nuevo el bocal, y sin hacer el menor ruido, muy sigilosamente, cogí un gran hueso de muerto y me arrojé de un salto sobre la mujer, rematándola de un golpe en la cabeza, y para cerciorarme de su muerte, todavía la propiné un segundo y un tercer golpe con toda mi fuerza.
Me apoderé entonces de los 7 panes y el agua, con lo que tuve provisiones para algunos días. Al cabo de ese tiempo, abrióse de nuevo el orificio, y esta vez descendieron una mujer muerta y un hombre. Con objeto de seguir viviendo, porque el alma es preciosa, no dejó de rematar al hombre, robándole sus panes y su agua. Y así continué viviendo durante algún tiempo, matando en cada oportunidad a la persona a quien se enterraba viva y robándola sus provisiones. Un día, dormía en mi sitio de costumbre, cuando me desperté sobresaltado al oír un ruido insólito. Era cual un resuello humano y un rumor de pasos. Me levanté y cogí el hueso que me servía para rematar a los individuos enterrados vivos, dirigiéndome al lado de donde parecía venir el ruido. Después de dar unos pasos, creí entrever algo que huía resollando con fuerza. Entonces, siempre armado con mi hueso, perseguí mucho tiempo aquella especie de sombra fugitiva y continué corriendo en la oscuridad tras ella y tropezando a cada paso con los huesos de los muertos, pero de pronto creí ver en el fondo de la gruta como una estrella luminosa que tan pronto brillaba como se extinguía. Proseguí avanzando en la misma dirección, y conforme avanzaba veía aumentar y ensancharse la luz. Sin embargo, no me atreví a creer que fuese aquello una salida por donde pudiese escaparme, y me dije, indudablemente debe ser un segundo agujero de este pozo por el que bajan ahora algún cadáver. Así que cuál no sería mi emoción al ver que la sombra fugitiva, que no era otra cosa que un animal, saltaba con ímpetu por aquel agujero. Entonces comprendí que se trataba de una brecha abierta por las fieras para ir a comerse en la gruta los cadáveres. Y salté detrás del animal y me hallé al aire libre bajo el cielo. Miré entonces al cielo y vi que me encontraba al pie de una montaña junto al mar, y observé que la tal montaña no debía comunicarse de ninguna manera con la ciudad por lo escarpada e impracticable que era. Efectivamente, intenté ascender por ella, pero en vano. Entonces, para no morirme de hambre, entré en la gruta por la brecha en cuestión y cogí pan y agua, y volví a alimentarme bajo el cielo. Todos los días continué yendo a la gruta para quitarle los panes y el agua, matando a los que se enterraba vivos. Luego tuve la idea de recoger todas las joyas de los muertos, diamantes, brazaletes, collares, perlas, metales cincelados, telas preciosas y cuantos objetos de oro y plata había por allá. Y poco a poco iba transportando mi botín a la orilla del mar, esperando que llegara el día en que pudiese salvarme con tales riquezas. Y para que todo estuviese preparado, hice fardos bien envueltos en los trajes de los hombres y mujeres de la gruta. Estaba yo sentado un día a la orilla del mar pensando en mis aventuras y en mi actual estado, cuando vi que pasaba un navío por cerca de la montaña. Me levanté enseguida, desarrollé la tela de mi turbante y me puse a agitarla con bruscos ademanes y dando muchos gritos mientras corría por la costa. La gente del navío advirtió mis señales y destacaron una barca para que fuese a recogerme y transportarme a bordo. Me llevaron con ellos y también se encargaron muy gustosos de mis fardos. Cuando estuvimos a bordo, el capitán se acercó a mí y me dijo: ¿Quién eres y cómo te encontrabas en esa montaña donde nunca vi más que animales salvajes y aves de rapiña, pero no un ser humano, desde que navego por estos parajes? Contesté: soy un pobre mercader extranjero en estas comarcas. Embarqué en un navío enorme que naufragó junto a esta costa, y gracias a mi valor y a mi resistencia, yo solo entre mis compañeros pude salvarme de perecer ahogado y salvé conmigo mis fardos de mercancías, poniéndolos en una tabla grande que me proporcioné cuando el navío viose a merced de las olas. El destino y mi suerte me arrojaron a esa orilla, y esto fue lo que dije al capitán, guardándome mucho decirle la verdad sobre mi matrimonio y mi enterramiento, no fuera que a bordo hubiese alguien de la ciudad donde reinaba la espantosa costumbre de que estuve a punto de ser víctima. Al acabar mi discurso al capitán, saqué de uno de mis paquetes un hermoso objeto de precio y se lo ofrecí como presente para que me tuviese consideración durante el viaje. Pero con gran sorpresa por mi parte, dio prueba de un raro desinterés sin querer aceptar mi obsequio, y me dijo con acento benévolo: no acostumbro a hacerme pagar las buenas acciones. No eres el primero a quien hemos recogido en el mar. A otros náufragos socorrimos,
transportándolos a su país, y no solo nos negamos a que nos pagaran, sino que como carecían de todo, les dimos de comer y de beber y les vestimos. Al escuchar tales palabras, di gracias al capitán e hice votos en su favor, deseándole larga vida, en tanto que él ordenaba desplegar las velas y ponía en marcha el navío. Durante días y días navegamos en excelentes condiciones, de isla en isla y de mar en mar, mientras yo me pasaba las horas muertas deliciosamente tendido, pensando en mis extrañas aventuras y preguntándome si en realidad había yo experimentado todos aquellos sinsabores o si no eran un sueño. Y al recordar algunas veces mi estancia en la gruta subterránea con mi esposa muerta, creía volverme loco de espanto. Pero al fin llegamos con buena salud a Basra, donde no nos detuvimos más que algunos días, entrando luego en Bagdad. Entonces tomé el camino de mi calle y de mi casa, a donde entré y encontré a mis parientes y a mis amigos, festejaron mi regreso, felicitándome por mi salvación. Y desde entonces no cesé de entregarme a todas las diversiones y a todos los placeres en compañía de personas agradables. Pero cuanto os conté hasta aquí no es nada, verdaderamente, en comparación de lo que me reservo para contároslo mañana. Así habló aquel día Sinbad. Y no dejó de mandar que dieran 100 monedas de oro al cargador invitándole a cenar con él, en compañía asimismo de los notables que se hallaban presentes. En cuanto a Sinbad el cargador, en este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Ella dijo: en cuanto Sinbad el cargador llegó a su casa, donde soñó toda la noche con el relato asombroso. Y cuando al día siguiente estuvo de vuelta en casa de Sinbad el marino, todavía se hallaba emocionado a causa del enterramiento de su huésped. Pero como ya habían extendido el mantel, se hizo sitio entre los demás, y comió, y bebió, y bendijo al bienhechor. Tras de lo cual, en medio del general silencio, escuchó lo que contaba Sinbad el marino. Dijo Sinbad: sabed, amigos míos, que al regresar del cuarto viaje me dediqué a hacer una vida de alegría, de placeres y de diversiones, y con ello olvidé enseguida mis pasados sufrimientos, y solo me acordé de las ganancias admirables que me proporcionaron mis aventuras extraordinarias. Así es que no os asombréis si os digo que no dejé de atender a mi alma, la cual inducíame a nuevos viajes por los países de los hombres. Me apresté, pues, a seguir aquel impulso, y compré las mercaderías que a mi experiencia parecieron de más fácil salida y de ganancia segura y fructífera, hice que las encajonasen, y partí con ellas para Basra. Allí fui a pasearme por el puerto y vi un navío grande, nuevo completamente, que me gustó mucho y que acto seguido compré para mí solo. Contraté a mi servicio a un buen capitán experimentado y a los necesarios marineros. Después mandé que cargaran las mercaderías mis esclavos, a los cuales mantuve a bordo para que me sirvieran. También acepté en calidad de pasajeros algunos mercaderes de buen aspecto, que me pagaron honradamente el precio del pasaje. De esta manera, convertido entonces en dueño de un navío, podía ayudar al capitán con mis consejos, merced a la experiencia que adquirí en asuntos marítimos. Abandonamos Basra con el corazón confiado y alegre. Y después de haber hecho diversas escalas con objeto de vender y comprar, arribamos un día a una isla completamente deshabitada y desierta, y en la cual se veía como única vivienda una cúpula blanca. Pero al examinar más de cerca aquella cúpula blanca, adivine que se trataba de un huevo de roque. Me olvidé de advertirlo a los pasajeros, los cuales, una vez que desembarcaron, no encontraron para entretenerse nada mejor que tirar gruesas piedras a la superficie del huevo, y algunos instantes más tarde sacó del huevo una de sus patas el roquechillo. Al verlo, continuaron rompiendo el huevo los mercaderes, luego mataron a la cría del roque, cortándola en pedazos grandes,
y fueron a bordo para contarme la aventura. Entonces, exclamé, ¿estamos perdidos? Enseguida vendrán el padre y la madre del roque y para atacamos y hacernos perecer. Hay que alejarse, pues, de esta isla lo más deprisa posible. Y al punto desplegamos la vela y nos pusimos en marcha, ayudados por el viento. En tanto, los mercaderes ocupábanse en asar los cuartos del roque, pero no habían empezado a saborearlos, cuando vimos sobre los ojos del sol dos gruesas nubes que lo tapaban completamente. Al hallarse más cerca de nosotros estas nubes, advertimos no eran otra cosa que dos gigantescos roques, el padre y la madre del muerto. Y les oímos batir las alas y lanzar graznidos más terribles que el trueno. Y enseguida nos dimos cuenta de que estaban precisamente encima de nuestras cabezas, aunque a una gran altura, sosteniendo cada cual en sus garras una roca enorme, mayor que nuestro navío. Al verlo, no dudamos ya de que la venganza de los roques nos perdería. Y de repente uno de los roques dejó caer desde lo alto la roca en dirección al navío. Pero el capitán tenía mucha experiencia, maniobró con la barra tan rápidamente que el navío viró a un lado y la roca, pasando junto a nosotros, fue a dar en el mar, el cual abrióse de tal modo que vimos su fondo y el navío se alzó, bajó y volvió a alzarse espantablemente. Pero quiso nuestro destino que en aquel mismo instante soltase el segundo roque y su piedra, que, sin que pudiésemos evitarlo, fue a caer en la popa, rompiendo el timón en 20 pedazos y hundiendo la mitad del navío. Al golpe, mercaderes y marineros quedaron aplastados o sumergidos. Yo fui de los que se sumergieron, pero tanto luché con la muerte, impulsado por el instinto de conservar mi alma preciosa, que pude salir a la superficie del agua. Y por fortuna, logré agarrarme a una tabla de mi destrozado navío. Al fin conseguí ponerme a horcajadas encima de la tabla y remando con los pies y ayudado por el viento y la corriente, pude llegar a una isla en el preciso instante en que iba a entregar mi último aliento, pues estaba extenuado de fatiga, hambre y sed. Empecé por tenderme en la playa, donde permanecí aniquilado una hora. Me levanté entonces y me interné en la isla con objeto de reconocerla. No tuve necesidad de caminar mucho para advertir que aquella vez el destino me había transportado a un jardín tan hermoso que podría compararse con los jardines del paraíso. Ante mis ojos estáticos aparecían por todas partes árboles de dorados frutos, arroyos cristalinos, pájaros de 1000 plumajes diferentes y flores arrebatadoras. Por consiguiente, no quise privarme de comer de aquellas frutas, beber de aquella agua y aspirar aquellas flores, y todo lo encontré lo más excelente posible. Así es que no me moví del sitio en que me hallaba y continué reposando de mis fatigas hasta que acabó el día. Pero cuando llegó la noche y me vi solo entre los árboles, sentí miedo a pesar de la belleza y la paz que me rodeaban, y durante el sueño me asaltaron pesadillas terribles en medio de aquel silencio y aquella soledad. Al amanecer me levanté más tranquilo y avancé en mi exploración. De esta suerte pude llegar junto a un estanque donde iba a dar el agua de un manantial, y a la orilla del estanque hallábase sentado inmóvil un venerable anciano cubierto con amplio manto hecho de hojas de árbol. Y pensé para mí, también este anciano debe ser algún náufrago que se refugiara antes que yo en esta isla. Me acerqué, pues, a él y le deseé la paz. Me devolvió el saludo, pero solamente por señas y sin pronunciar palabra. Y le pregunté, ¿a qué se debe tu estancia en este sitio? Tampoco me contestó, pero movió con aire triste la cabeza y con la mano me hizo señas que significaban: te suplico que me cargues a tu espalda y atravieses el arroyo conmigo, porque quisiera coger frutas en la otra orilla. Entonces pensé, ciertamente, Simbad, que verificarás una buena acción sirviendo así a este anciano. Me incliné, pues, y me lo cargué sobre los hombros, atrayendo a mi pecho sus piernas, y con sus muslos me rodeaba el cuello y la cabeza con sus brazos, y le transporté por la otra orilla del arroyo hasta el lugar que hubo de designarme. Luego me incliné nuevamente y le dije, baja con cuidado, pero no se movió. Por el contrario, cada vez apretaba más sus muslos en torno de mi cuello,
y se afianzaba a mis hombros con todas sus fuerzas. Al darme cuenta de ello, miré con atención sus piernas, me parecieron negras y velludas, y ásperas como la piel de un búfalo, y me dieron miedo. Así es que, haciendo un esfuerzo inmenso, quise desenlazarme de su abrazo y dejarle en tierra, pero entonces me apretó en la garganta tan fuertemente que casi me estranguló y ante mí se oscureció el mundo. Todavía hice un último esfuerzo, pero perdí el conocimiento, casi ya sin respiración, y caí al suelo desvanecido. Al cabo de algún tiempo volví en mí, observando que, a pesar de mi desvanecimiento, el anciano se mantenía siempre agarrado a mis hombros, solo había aflojado sus piernas ligeramente para permitir que el aire penetrara en mi garganta. Cuando me vio respirar, dióme 2 puntapiés en el estómago para obligarme a que me incorporara de nuevo. El dolor me hizo obedecer y me erguí sobre mis piernas, mientras él se afianzaba a mi cuello más que nunca. Con la mano me indicó que anduviera por debajo de los árboles, y se puso a coger frutas y a comerlas. Y cada vez que me paraba yo contra su voluntad o andaba demasiado deprisa, me daba puntapiés tan violentos que veíame obligado a obedecerle. Todo aquel día estuvo sobre mis hombros, haciéndome caminar como un animal de carga, y llegada la noche, me obligó a tenderme con él para dormir sujeto siempre a mi cuello. Y a la mañana me despertó de un puntapié en el vientre, orando como la víspera. Así permaneció afianzado a mis hombros día y noche sin tregua. Encima de mí hacía todas sus necesidades líquidas y sólidas, y sin piedad me obligaba a marchar, dándome puntapiés y puñetazos. Jamás había yo sufrido en mi alma tantas humillaciones y en mi cuerpo tan malos tratos como al servicio forzoso de este anciano, más robusto que un joven y más despiadado que un arriero. Y ya no sabía yo de qué medio valerme para desembarazarme de él, y deploraba el caritativo impulso que me hizo compadecerle y subirle a mis hombros, y desde aquel momento me deseé la muerte desde lo más profundo de mi corazón. Hacía ya mucho tiempo que me veía reducido a tan deplorable estado, cuando un día aquel hombre me obligó a caminar bajo unos árboles de los que colgaban gruesas calabazas, y se me ocurrió la idea de aprovechar aquellas frutas secas para hacer con ellas recipientes. Recogí una gran calabaza seca que había caído del árbol tiempo atrás, la vacié por completo, la limpié y fui a una vid para cortar racimos de uvas que exprimí dentro de la calabaza hasta llenarla. La tapé luego cuidadosamente y la puse al sol dejándola allí varios días, hasta que el zumo de uvas convirtióse en vino puro. Entonces cogí la calabaza y bebí de su contenido la cantidad suficiente para reponer fuerzas y ayudarme a soportar las fatigas de la carga, pero no lo bastante para embriagarme. Al momento me sentí reanimado y alegre hasta tal punto, que por primera vez me puse a hacer piruetas en todos sentidos con mi carga sin notarla ya, y a bailar cantando por entre los árboles. Incluso hube de dar palmadas para acompañar mi baile, riendo a carcajadas. Cuando el anciano me vio en aquel estado inusitado y advirtió que mis fuerzas se multiplicaban hasta el extremo de conducirle sin fatiga, me ordenó por señas que le diese la calabaza. Me contrarió bastante la petición, pero le tenía tanto miedo que no me atreví a negarme. Me apresuré, pues, a darle la calabaza de muy mala gana. La tomó en sus manos, la llevó a sus labios, saboreó primero el líquido para saber a qué atenerse, y como lo encontró agradable, se lo bebió, vaciando la calabaza hasta la última gota y arrojándola después lejos de sí. Enseguida se hizo en su cerebro el efecto del vino, y como había bebido lo suficiente para embriagarse, no tardó en bailar a su manera en un principio, zarandeándose sobre mis hombros, para aplomarse luego con todos los músculos relajados, venciéndose a derecha y a izquierda y sosteniéndose solo lo preciso para no caerse. Entonces yo, al sentir que no me oprimía como de costumbre, desanudé de mi cuello sus piernas con un movimiento rápido y por medio de una contracción de hombros le despedí a alguna distancia, haciéndole rodar por el suelo, en donde quedó sin movimiento. Salté sobre él entonces y cogiendo de entre los árboles una piedra enorme le sacudí con ella con la cabeza diversos golpes tan certeros que le destrocé el cráneo y mezclé su sangre a su carne. ¿Murió? En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana
y se cayó discretamente. Ella dijo: a la vista de su cadáver, me sentí el alma todavía más aligerada que el cuerpo, y me puse a correr de alegría, y así llegué a la playa, al mismo sitio donde me arrojó el mar cuando el naufragio de mi navío. Quiso el destino que precisamente en aquel momento se encontrasen allí unos marineros que desembarcaron de un navío anclado para buscar agua y frutas. Al verme, me rodearon y me interrogaron. Les conté lo que acababa de ocurrirme, cómo había naufragado y cómo estuve reducido al estado de perpetuo animal de carga para el anciano a quien hube de matar. Estupefactos quedaron los marineros con el relato de mi historia y exclamaron: es prodigioso que pudieras librarte, conocido por todos los navegantes con el nombre de anciano del mar. Tú eres el primero a quien no estranguló, porque siempre ha ahogado entre sus muslos a cuantos tuvo a su servicio. Después de lo cual me llevaron a su navío, donde su capitán me recibió cordialmente, y luego que le hube contado mi aventura, me felicitó por mi salvación, y nos hicimos a la vela. Tras varios días y varias noches de navegación, entramos en el puerto de una ciudad que tenía casas muy bien construidas junto al mar. Esta ciudad llamábase la ciudad de los monos, a causa de la cantidad prodigiosa de monos que habitaban en los árboles de las inmediaciones. Bajé a tierra acompañado por uno de los mercaderes del navío, con objeto de visitar la ciudad y procurar hacer algún negocio. El mercader con quien entablé amistad me dio un saco de algodón y me dijo: toma este saco, llénale de guijarros y agrégate a los habitantes de la ciudad que salen ahora de sus muros. Imita exactamente lo que les veas hacer, y así ganarás muy bien tu vida. Entonces hice lo que él me aconsejaba. Llené de guijarros mi saco, y cuando terminé aquel trabajo, vi salir de la ciudad a un tropel de personas, igualmente cargadas, cada cual con un saco parecido al mío. Mi amigo el mercader me recomendó a ellas cariñosamente, diciéndoles: es un hombre pobre y extranjero, llevadle con vosotros para enseñarle a ganarse aquí la vida, si le hacéis tal servicio seréis recompensados pródigamente por el retribuidor. Ellos contestaron que escuchaban y obedecían, y me llevaron consigo. Después de andar durante algún tiempo, llegamos a un gran valle, cubierto de árboles tan altos que resultaba imposible subir a ellos, y estos árboles estaban poblados por los monos, y sus ramas aparecían cargadas de frutos de corteza dura llamados cocos de Indias. Nos detuvimos al pie de aquellos árboles, y mis compañeros dejaron en tierra sus sacos y pusiéronse a apedrear a los monos, tirándoles piedras. Y yo hice lo que ellos. Entonces, furiosos, los monos nos respondieron tirándonos desde lo alto de los árboles una cantidad enorme de cocos. Y nosotros, procurando resguardamos, recogíamos aquellos frutos y llenábamos nuestros sacos con ellos. Una vez llenos los sacos, nos los cargamos de nuevo a hombros, y volvimos a emprender el camino de la ciudad, en la cual un mercader me compró el saco pagándome en dinero. Y de este modo continué acompañando todos los días a los recolectores de cocos y vendiendo en la ciudad aquellos frutos, y así estuve hasta que poco a poco, a fuerza de acumular lo que ganaba, adquirí una fortuna que engrosó por sí sola después de diversos cambios y compras, y me permitió embarcarme en un navío que salía para el mar de las perlas. Contraté buzos por mi cuenta. Fue muy grande mi suerte en la pesca de perlas, pues me permitió realizar en poco tiempo una gran fortuna. Así es que no quise retrasar más mi regreso, y después de comprar, para mi uso personal, madera de aloe de la mejor calidad a los indígenas de aquel país descreído, me embarqué en un barco que se hacía a la vela para Basra, a donde arribé felizmente después de una excelente navegación. Desde allí salí enseguida para Bagdad, y corrí a mi calle y a mi casa, donde me recibieron con grandes manifestaciones de alegría mis parientes y mis amigos. Pero cenad en mi casa esta noche, mis amigos, y no faltéis mañana para escuchar el relato de mi sexto viaje,
porque es verdaderamente asombroso y os hará olvidar las aventuras que acabáis de oír, por muy extraordinarias que hayan sido. Luego, terminada esta historia, Simbad el marino, según su costumbre, hizo que entregaran las 100 monedas de oro al cargador, que con los demás comensales retiróse maravillado, después de cenar. Y al día siguiente, después de un festín tan suntuoso como el de la víspera, Simbad el marino habló en los siguientes términos ante la misma asistencia: Sabed, mis queridos huéspedes, que al regreso de mi 5.º viaje, estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco, y aquí que vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de viaje. Al verlos recordé con satisfacción los días de mis retornos, la alegría que experimentaba al encontrar a mis parientes, amigos y antiguos compañeros, y la alegría mayor aún de volver a ver mi país natal, y este recuerdo incitó a mi alma al viaje y al comercio. Resolví, pues, viajar. Compré ricas y valiosas mercaderías a propósito para el comercio por mar, mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a la de Basra. Allí encontré una gran nave llena de mercaderes y de notables que llevaban consigo mercancías suntuosas. Hice embarcar mis fardos con los suyos a bordo de aquel navío y abandonamos en paz la ciudad de Basra. No dejamos de navegar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, vendiendo, comprando y alegrando la vista con el espectáculo de los países de los hombres, viéndonos favorecidos constantemente por una feliz navegación que aprovechábamos para gozar de la vida. Pero un día, cuando nos creíamos en completa seguridad, oímos gritos de desesperación. Era nuestro capitán quien los lanzaba. Entonces todos los mercaderes y pasajeros le rodeamos y le preguntamos: ¿qué sucede? El capitán respondió: Sabed, buena gente aquí reunida, que nos hemos extraviado con nuestro navío y hemos salido del mar en que estábamos para entrar en otro mar cuya derrota no conocemos. Dicho esto, el capitán se levantó y subió al palo mayor y quiso arreglar las velas, pero de pronto sopló con violencia el viento y echó al navío hacia atrás tan bruscamente que se rompió el timón cuando estábamos cerca de una alta montaña. Entonces el capitán bajó del palo y exclamó: hemos caído en una perdición espantosa, sin ninguna probabilidad de salvarnos. Al oír tales palabras, todos los pasajeros se echaron a llorar por propio impulso y despidiéndose unos de otros, antes de que se acabase su existencia y se perdiera toda esperanza. Y de pronto el navío se inclinó hacia la montaña y se estrelló y se dispersó en tablas por todas partes. ¿Y cuántos estaban dentro se sumergieron? Y los mercaderes cayeron al mar. Y unos se ahogaron y otros se agarraron a la montaña con savia y pudieron salvarse. Yo fui uno de los que pudieron agarrarse a la montaña. Estaba tal montaña situada en una isla muy grande, cuyas costas aparecían cubiertas por restos de buques naufragados y de toda clase de residuos. En el sitio en que tomamos tierra, vimos a nuestro alrededor una cantidad prodigiosa de fardos y mercancías y objetos valiosos de todas clases, arrojados por el mar. Y yo empecé a andar por el medio de aquellas cosas dispersas, y a los pocos pasos llegué a un riachuelo de agua dulce que, al revés de todos los demás ríos que van a desaguar en el mar, salía de la montaña y se alejaba del mar, para internarse más adelante en una gruta situada al pie de aquella montaña y desaparecer por ella. Pero había más. Observé que las orillas de aquel río estaban sembradas de piedras, de rubíes, de gemas de todos los colores, de pedrería de todas formas y de metales preciosos. Y todas aquellas piedras abundaban tanto como los guijarros en el cauce de un río. Así es que todo aquel terreno brillaba y centelleaba con 1000 reflejos y luces, de manera que los ojos no podían soportar su resplandor. Noté también que aquella isla contenía la mejor calidad de madera de aloe chino y de aloe comarí. También había en aquella isla una fuente de ámbar bruto líquido, del color del betún, que emanaba como cera derretida por el suelo bajo la acción del sol, y salían del mar grandes peces para devorarlo. Y se lo calentaban dentro y lo vomitaban al poco tiempo en la superficie del agua, y entonces se endurecía y cambiaba de naturaleza y color. Y las olas lo llevaban a la orilla, embalsamándola.
He de deciros asimismo que todas aquellas riquezas no le servían a nadie, puesto que nadie pudo llegar a aquella isla y salir de ella vivo ni muerto. En efecto, todo navío que se acercaba a sus costas estrellábase contra la montaña, y nadie podía subir a la montaña porque era inaccesible. De modo que los pasajeros que lograron salvarse del naufragio de nuestra nave, y yo entre ellos, quedamos muy perplejos, y estuvimos en la orilla, asombrados con todas las riquezas que teníamos a la vista, y con la mísera suerte que nos aguardaba en medio de tanta suntuosidad. Así estuvimos durante bastante rato en la orilla, sin saber qué hacer, y después, como habíamos encontrado algunas provisiones, nos las repartimos con toda equidad. Y mis compañeros, que no estaban acostumbrados a las aventuras, se comieron su parte de una vez o en dos, y no tardaron al cabo de cierto tiempo, variable según la resistencia de cada cual, en sucumbir uno tras otro por falta de alimento. Pero yo supe economizar con prudencia mis víveres y no comí más que una vez al día, aparte de que había encontrado otras provisiones de las cuales no dije palabra a mis compañeros. Los primeros que murieron fueron enterrados por los demás. Con las privaciones vino a complicarse una epidemia de dolores de vientre, originada por el clima húmedo del mar. Así es que mis compañeros no tardaron en morir hasta el último. En aquel momento ya me quedaban muy pocas provisiones, a pesar de mi economía y prudencia, y como veía acercarse el momento de la muerte, empecé a llorar por mí, pensando, ¿por qué no sucumbí antes que mis compañeros, que me hubieran rendido el último tributo, lavándome y sepultándome? Y enseguida empecé a morderme las manos con desesperación. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente,